Este salmo, hermanos, es un salmo muy conocido. Yo creo que hasta en películas seculares se ha podido ver cómo cuando el protagonista está en peligro, aunque ande en valle en sombra de muerte, no temerá de él. Sin embargo, hermanos, me gustaría, lo que me había dicho algo Mauricio, que estaban hablando del gozo, del contentamiento. Quiero que vea al Señor como Él es nuestro pastor y que pueda gozarse de la inmensidad de beneficios que tenemos en Él. La idea principal de este salmo es que el Señor es el pastor que cuida y que atiende a sus ovejas. Y eso es un pensamiento muy profundo. Nosotros, cuando se detiene usted a pensar de que Él atiende a sus ovejas, no es algo menor. Y mi idea que quiero transmitirles en esta tarde es la siguiente: podemos habitar confiadamente junto al pastor y anfitrión de nuestras almas. Me gustaría que se fuera con esa idea desde aquí. Podemos habitar confiadamente junto al pastor y anfitrión de nuestras almas. La historia de David, un pastor joven, nos muestra que incluso los más pequeños pueden encontrar seguridad en Dios. Cuando enfrentó a Goliat, no confió en sus propias fuerzas, y él era joven, él era un jovencito, sino que él confió en los cuidados de Dios, que en este salmo él lo llama su pastor, mi pastor. En el Salmo 23 nosotros encontramos una de las más bellas expresiones de la fidelidad y del cuidado de Dios hacia su pueblo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios es retratado aquí como un pastor que guía, que provee, que protege a sus ovejas, pero también como un anfitrión, atendiendo y preparando un festín de demostración de amor hacia su pueblo. Este texto nos puede ayudar a encontrar consuelo en tiempos de dificultad, recordándonos que el Señor siempre está presente y cuidando de nosotros. Incluso cuando hay incertidumbre, cuando hay dificultades, cuando hay miedos, pero incluso también en tiempos de reflexión, cuando hemos pasado cosas, hemos visto situaciones en nuestra vida y estamos reflexionando, meditamos en las acciones de nuestro Dios en nuestra vida. Cuando yo preparaba este material, este sermón, veía hacia atrás la inmensidad de misericordias que el Señor ha tenido conmigo. Y por eso me impacta mucho la conclusión del Salmo cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es algo impresionante, hermanos, impresionante. Este Salmo nos enseña a confiar en Dios como nuestro pastor. Nuestro pastor nos ofrece esperanza, nos ofrece seguridad, y debemos seguir sus guías y confiar en la provisión del Señor. Por lo tanto, este sermón va a ser como un poco exhortativo más que explicativo, y quiero invitarlos a reflexionar con más en la dedicación y la responsabilidad de Dios hacia nosotros, que es el buen pastor, pues Él es el que cuida el rebaño y no nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando David comienza este salmo, lo hace de una manera profunda y personal. Los salmos tienen esa característica. Él no habla de Dios de una manera distante ni como un concepto abstracto. Él lo llama mi pastor, algo personal. Y esas palabras no vienen de alguien que simplemente ha oído hablar del Señor, o de un pastor, o de alguien que cuida de alguien, sino de alguien que vive bajo el cuidado de Dios. David, quien en su juventud cuidó de ovejas,
entiende perfectamente la relación entre un pastor y su rebaño. Ahora, paréntesis, ciertamente este salmo lo escribió cuando él ya tenía una edad un poco más avanzada, no sabemos exactamente cuándo, pero él puede ver cómo ahora en su propia vida reconoce que el mismo Dios Todopoderoso es su propio pastor. Y no dice un señor, no dice un rey, sino el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque era muy común en ese tiempo los reyes se llamaran a sí mismos pastores. Yo soy el pastor que lidero a mi rebaño. Él no dice es un señor, él es el Señor. El único, el verdadero, el incomparable y aún más personal, mi pastor. Y con estas palabras David declara primero esa confianza absoluta en Dios, su pertenencia, escuche bien esto, al redil divino. Su pertenencia al redil divino y su dependencia total en aquel que nunca falla. Nada me faltará no es solamente una declaración de provisión material, es una promesa de plenitud en Dios. Nada me faltará no me faltará solamente lo material, sino que es una plenitud en Dios. Hay una versión, la versión NTV, me gusta mucho como lo expresa, dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. David sabía que las ovejas sin pastor están indefensas, desorientadas y vulnerables. Él mismo había guiado, protegido, sanado, alimentado ovejas. Y al observar su relación con el Señor, se maravilla al darse cuenta de que el Señor hace lo mismo con él y mucho más hace por él. Pero aquí hay algo aún más poderoso en este salmo, que este salmo no es solo la historia de David, sino que el Espíritu Santo lo dejó ahí por algo. Y esta es una invitación a cada uno de nosotros. No es solamente el pastor de David, es mi pastor también, es su pastor también. Y es tiempo de que estas verdades bíblicas, hermanos, las hagamos realidad en nuestra vida, en serio. Es tiempo de que estas cosas realmente las declaremos con fe. Si usted quiere declarar algo, declare esto: el Señor es su pastor. Es tiempo de que declaremos estas verdades con fe, de vivir con la certeza real de que estamos bajo el cuidado de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hagamos de estas palabras una realidad en nuestra vida, en nuestra oración diaria, en nuestra creencia diaria, nuestro escudo en tiempos de prueba y una muestra de declaración de que confiamos en Dios que nunca falla. Y hermanos queridos, esto no son carros de alta gama, no es tener la billetera de, qué sé yo, Elon Musk o Bill Gates, no es tener casas por montón. Puede el mundo derrumbarse, puede desatarse el hambre, pero el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. La enfermedad, la vejez, con todas las complicaciones, no nos pueden dejar carentes, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Tenemos todo lo que necesitamos con Él. Mire, ¿puede un mal gobierno arruinar la prosperidad que tenemos en el país y volvernos la nación más pobre? Pero Jehová sigue siendo nuestro pastor y nada nos faltará. No son nuestros abultados ahorros lo que nos deben hacer descansar para decir no me va a faltar nada porque veo mis ahorros. No es la capacidad de hacer dinero, no es una red de contactos, no es ver la despensa llena, mi granero lleno, los que deben hacernos descansar, sino que el Señor es mi pastor. Ese es el fundamento de nuestro descanso. Si no tengo ahorros abultados, ni capacidad de hacer mucho dinero, mi despensa regularmente está más vacía que llena, tampoco es un motivo para dudar que nada nos faltará. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay abundancia, hay escasez en nuestras despensas, alegremos con esto.
El Señor es mi pastor y nada me faltará. Los avaros, hermanos, los avaros nunca están contentos con lo que tienen. Nunca. Aun cuando tienen abundancia en sus casas, pueden estar confiados en su propia prosperidad y decir, sí, nada me faltará. Pero en realidad su confianza está en los bienes materiales y no en el buen pastor de sus almas. El pecador así nunca está satisfecho. Cuídese de no estar en esa condición, hermano. En cambio nosotros descansamos en Jehová y no confiamos en carros ni caballos. Creemos que el Señor es nuestro pastor. Muchas gracias, hermano. Y que nada nos va a faltar. Y confiamos y creemos de que tenemos una vida confortable, llena de cuidados. Tenemos dirección, tenemos protección. Pues sí, hermano, aún un vaso de agua y un pedazo de pan en nuestra mesa es una gracia y una misericordia abundante del Señor. Y somos muy bienaventurados, hermanos, somos muy amados por el Señor. Gracias, hermano. Cristo es el buen pastor. Estamos completos en Él. Leíamos recién en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, dice Cristo. Hemos entrado en su reposo. Nuestra vida ya no consiste en la abundancia de los bienes materiales que poseemos, sino en cosas muy superiores que pertenecen a la vida y a la piedad en Cristo. Nuestra búsqueda de sentido y de propósito en esta vida acaba cuando conocemos al buen pastor, porque Él apacienta nuestras almas y ya nada nos falta. Él no es uno de tantos, Él es el pastor de nuestras almas. Pertenecemos al redil del Todopoderoso y tenemos un sentido y tenemos un propósito más elevado en esta vida y en la venidera. Somos ovejas del redil de Cristo. Leíamos recién, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me siguen. Y me conocen. Oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué otro pastor, qué otra persona, qué otro líder, qué otro rey puede ser tan osado para decir esto? Yo conozco a cada una de ellas, les doy vida eterna, no van a perecer, nadie las va a arrebatar de mi mano. Cristo el Señor se ha dado a sí mismo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para darnos vida eterna y comenzar a experimentar esa vida, no después de muertos, ahora, hoy. Podemos experimentar vida el día en que Él nos salvó. Dios el Padre ya nos ha dado lo que era imposible de conseguir por nuestros medios: el perdón de los pecados y la vida eterna en Cristo. ¿Crees que también no nos va a dar lo que necesitamos aquí temporalmente? Nos ha dado la eternidad. ¿Cómo no nos va a dar lo que necesitamos aquí por poco tiempo? Créelo, hermano, Él te pastorea y no tienes falta de ningún bien necesario estando en Cristo. Y si Él viste hoy con esplendidez la hierba del campo y alimenta las aves del cielo, cuya vida es muy corta, ¿no nos dará también lo que necesitamos? Aunque tengamos una vida muy discreta aquí, solamente recuerda, hermano, que es muy corto y pasajero. Pues nuestra herencia, ¿dónde está? En los cielos, con Cristo, en el reino de Dios. Por lo tanto, escuchemos la voz del pastor, sigámosle, pues nada nos falta con él. El verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David ahora describe y empieza a describir un poco en qué consisten estos cuidados. ¿De qué se tratan los cuidados? ¿De qué se trata este nada me faltará?
Y como buen apacentador, David, de las ovejas de su padre, él sabe que una buena planificación del pastoreo y los cuidados del rebaño implican primeramente la selección de los mejores pastos o pastizales disponibles, acceso a agua potable. Un buen pastor no solamente las cuida, sino que además conoce el entorno para poder garantizar el bienestar de las ovejas. Y eso es lo que David está ilustrando aquí al decir que dará descanso y pastoreará nuestras almas. Y cual oveja que sigue y confía en la voz de su pastor, así nosotros debemos descansar cuando escuchamos la voz del Señor y somos guiados por el buen pastor. Nuestro Señor Jesús, mire, escuche bien, siempre nos va a guiar hacia lo que es propicio a nuestra eterna salud espiritual y hacia nuestra santificación diaria. Si usted quiere oír una oración respondida, quiere ver una oración respondida rápido, créame que el Señor así responde cuando le pedimos: Señor, quiero crecer en santidad. Señor, lo que tenga que ver con la voluntad en que su corazón se goza, el Señor no tarda en responder. No se tarda en responder, porque Dios sabe que eso es lo que nos da descanso, y Cristo es tanto la puerta de ingreso a estas verdes praderas y aguas de reposo como el alimento mismo que necesitamos. La palabra del Señor hoy la da. Dime si no descansó tu alma o no fue dulce cuando comprendiste que todos tus pecados fueron perdonados en Cristo. ¿Alguna vez te sentiste angustiado por tus pecados? Cargaban en tus hombros y en tu espalda y de repente escuchaste: eres perdonado. ¿No fue esa una carga que salió de tus hombros? ¿O qué tal cuando escuchaste que siendo aún pecadores, Él murió? Paralelo, pecando, pero Él muriendo por nosotros, siendo aún pecadores. O cuando Él corrió a tu encuentro, cuando venías de regreso después de haber pecado y haberte alejado de Él y haber desobedecido a su palabra, y venías de regreso y Él, en vez de mirarte de reojo a ver si qué algo hacías, corre a tu encuentro. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando ve a su hijo y él estaba mirando dónde venía y lo ve y corre donde él? Es lo que hace el Señor con los pecadores, incluso con el creyente que se aparta de la fe por un tiempo. El Señor no está con un látigo esperando ya menos mal regresar. Él corre a buscarlo, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si llegase a faltar algo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Preciosas doctrinas que alimentan nuestra alma y nos llevan día a día a estados espirituales más placenteros que nos hacen descansar. Son interminables campos verdes de praderas disponibles para ti y para mí, en donde podemos alimentarnos y descansar nuestras almas de ser apacentados. Cuando comemos estos manjares que nos otorgan las doctrinas de Dios y nuestra alma se sacia de ellos, realmente puedes decir: en delicados pastos me hace descansar. ¿Qué importa si tu casa es de 40 metros cuadrados o de 300 metros cuadrados? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Me hace descansar en verdes praderas, junto a aguas tranquilas me lleva. Además es Dios quien, a través del Espíritu Santo, a quien se le llama el Consolador en las Escrituras, ha hecho brotar una fuente que salte para vida eterna. Nos ha lavado de nuestras impurezas por el lavamiento del agua con la palabra. Juan capítulo 4 dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto? ¿Crees realmente que el Señor te lleva a campos interminables de verdes pastos que sacian tu alma y te dan descanso? La palabra del Señor te da descanso cuando estás angustiado. Cuando escuchas nada me faltará, ¿realmente crees y descansas en que nada te faltará? A veces estamos tan ocupados en las tareas cotidianas, el estrés del día, la influencia de la cosmovisión de la vida del mundo, estamos preocupados en resolver el futuro, la ansiedad a veces nos consume con eso, estamos tan influenciados, escuche, por las etiquetas de la pseudociencia llamada psicología. No es que tú eres aquí, tú eres acá, tú eres aquí, y estamos tan influenciados que encarrilamos nuestra vida con eso. Y estamos tan vulnerables al arrastre de la cultura mundana que realmente no descansamos en verdes praderas, en estas bendiciones que ya tenemos en Cristo. No disfrutamos de los abundantes beneficios que tenemos en Él. Créelo, hermano, tú no eres lo que la psicología te dice que puedes ser. Tu identidad está en Cristo, tu pastor, y Él te ha dado reposo en lugares celestiales y ha extendido su mano a nuestro favor. Escuche lo que dice Apocalipsis: el Cordero los pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es nuestra esperanza, vivamos en ella. El verso 3 dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará también se puede traducir como restaurará o convertirá, que tiene la idea de hacer volver. Las ovejas tienen ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, tienden a moverse todas juntas y siguen a una oveja líder. La oveja líder es obediente a la voz del pastor, naturalmente van a seguir también, pero si no, se pierden todas. Algunas no siguen al pastor de inmediato. Algunas ovejas pueden dudar o incluso desviarse. Las que son menos experimentadas pueden tener resistencia a moverse en la dirección correcta. Algunas curiosas, sé que cuando uno lee estas cosas se mira a sí mismo, no son las ovejas obviamente, pero... Y algunas curiosas o nerviosas pueden alejarse del grupo y necesitan ser guiadas con más insistencia. Y esta naturaleza de las ovejas claramente es conocida por David y por nosotros mismos. Y a veces somos tan tercos como estas ovejas. Y necesitamos constantemente de la paciencia del Señor, de la insistencia del Señor, del confort del Señor. Y lo maravilloso de esto es que cuando andamos descarriados, Él restaura nuestras almas. Él nos trae. Él va a buscar a la perdida, sana la herida de la descarriada, nos reintegra con paciencia a su redil. Hasta que aprendemos a depender de Él, a obedecer su voz, que nos lleva por caminos de santidad y de justicia. ¿Estás afligido? ¿Te sientes lejos del Señor? ¿Crees estar en un punto espiritual más bajo, que no hay niveles, pero nos sentimos a veces terribles? ¿O pecaste contra Dios y ahora tu espíritu está angustiado? Tienes miedos, ansiedades, traumas que aún no dejas ir. Mira, cobra ánimo, el Señor es tu pastor, nada te faltará, te dará dirección, alimento espiritual para descansar, te pastoreará, mira, lavará tus inmundicias y restaurará tu alma. No creamos en la mentira que a veces nuestra mente o qué sé yo, el demonio siembra en nuestra mente que ya has pedido perdón muchas veces, ya, bueno, te da vergüenza tener un poquito de... o no, esta vez Dios no te la va a dejar pasar, porque ya pecaste varias veces, no sé, ya hay un límite. Entonces todos necesitamos
ser restaurados por el Señor. Y que lo está escribiendo acá, el Salmo. Usted sabe los pecados que él cayó y cometió, pecados que no se ven comúnmente hoy en día y serían un escándalo terrible. O sea, intentar quitarle la esposa a otro hombre y después mandar a matar al otro para quedarte con la mujer no es algo que hoy en día se vea, al menos en los círculos cristianos. David cayó en estas cosas. Entonces, todos necesitamos ser restaurados. Nadie de los que está presente aquí está completo y acabado en su carácter o en su vida de santidad. Todos los días necesitamos acudir al pastor de nuestras almas para que nos conforte y nos guíe por caminos de vida que den frutos de justicia. Pues la obra de nosotros, como bien saben, se va perfeccionando todos los días. Y esta obra de guiarnos en sus sendas de justicia, adivine para qué es: para hacer honor al nombre de Dios. Para hacer honor al nombre de Dios. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, para que el nombre del Señor sea visto, sea reconocido y sea alabado, sea exaltado. Nuestra vida restaurada, encaminada en las sendas de justicia y de santidad, es lo que va a dar honor al nombre del Señor. Algunos inescrupulosos, cuando usted se vuelve al camino del Señor, le van a decir: ahora te crees evangélico, después que hacías tal y cual cosa. Pero cuando ven que realmente la obra del Señor es duradera, el crédito se lo lleva al Señor 100%. Y recordemos, amados, que todas estas cosas son para el Señor y por el Señor. Cuando nosotros somos confortados, somos restaurados, es por Él y para hacer honor al nombre del buen pastor. Alegrémonos entonces de que el fundamento de Dios para restaurar nuestras almas y para guiarnos en caminos de justicia no son tus pobres obras ni mis pobres obras, sino que se encuentra en Él mismo. La obra que Cristo hizo por nosotros, por amor de su propio nombre. Un fundamento firme, establecido, eterno y que nadie lo va a poder mover. Así es que, hermano, si has caído en tentación, si estás dolido por el pecado, si no has podido dejar traumas, miedos, lo que sea, o si has estado creyendo en las etiquetas del mundo, dile a tu alma: Él restaura mi alma. Él me guía por sendas de justicia y por amor de su nombre. Versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Puedo imaginar, cuando leía este texto, una de las escenas más crudas que vivió David. No sé si lo recuerda, cuando los amalecitas, por ejemplo, atacaron la ciudad de Siclag mientras ellos estaban de campaña. Y entonces David y sus guerreros tenían a sus esposas ahí en Siclag, y en los tiempos que estaba huyendo de Saúl. Y de repente llegan los amalecitas, destruyen la ciudad, pero resulta que se raptan a sus esposas y a sus hijos. Ahora solamente imagine el horror de lo que significa para los que estamos casados, y por supuesto los que saben lo que es amar a alguien, lo que significa saber que tus esposas e hijos fueron capturados por un grupo de guerrilleros desconocidos. O sea, es una experiencia terrible. Leemos en 1 Samuel, capítulo 30, verso 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, lo estaban culpando a él por lo que estaba ocurriendo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Las experiencias traumáticas, David aprendió a aferrarse al Señor. Y en este verso, hasta aquí, David le habla como al lector en el Salmo, viendo al Salmo 23. David le está hablando al lector mientras nosotros estamos leyendo, y él piensa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ahora David deja de dirigirse al lector para hablarle directamente a su pastor y le dice: tú estarás conmigo, tu
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la idea aquí es que cuando Él transita por estos caminos sombríos, tenebrosos, donde hay peligros, ladrones, fieras al acecho, el pastor con la vara, que sería como un garrote o un azote grande, ahuyenta el peligro que viene al acecho, a la vez que con el callado, que sería como un báculo, impide que la oveja se descarríe, caiga en un pozo o pierda el camino. Mientras vivimos nosotros en este cuerpo, son muchas las veces que no vamos a poder evitar las aflicciones, es decir, caminar por estos valles sombríos, tenebrosos. A veces puede ser la enfermedad de tu cónyuge, de tu hijo, tu hija, tu propia enfermedad, la pérdida de un ser querido, alguna situación traumática, te desvincularon, no sé, del trabajo inesperadamente, un accidente en vehículo, víctima de ladrones, asaltantes, incendio, experiencias cercanas a la muerte. Y este verso, este salmo y lo que hemos leído hasta ahora no es, escuchen bien esto, no es una afirmación positiva para enfrentar los problemas con optimismo, no se trata de eso. Son declaraciones de fe y de confianza en el buen pastor. No temeremos, tengamos confianza y fortalezcámonos en Jehová, el Señor. Cuando andemos en estos valles, nuestro Dios, como poderoso gigante, va adelante infundiéndonos aliento, con su diestra impidiendo que perdamos el camino y a la vez aumentando los peligros que podrían derribarnos. Este texto a veces puede ser difícil de ver en quienes están atravesando un valle que es más oscuro aún, más sombrío aún, como lo que orábamos delante en el periodo de oración, cuando muchos hermanos en Cristo, por ejemplo, brutalmente son perseguidos, son muertos, muertes brutales, las persecuciones religiosas en otras partes del mundo, o cuando mueren de enfermedades que son duras. ¿Qué sucede ahí? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bueno, podemos entender entonces, por estas cosas que ocurren en el texto mismo, que no necesariamente va a significar un bienestar físico. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A veces podríamos ser salvados de enfermedades graves, pero a veces no. A veces podríamos ser salvados de morir, pero a veces algunos no lo son. Algunos pueden salvar de las persecuciones, pero algunos no salvan de las persecuciones. El cuidado de nuestro Dios traspasa estas fronteras de este lado de la vida. Pues cuando los creyentes sufren la persecución, Cristo mismo de igual manera es quien está con ellos soportando las aflicciones. Cada látigo, cada azote que reciben por causa del nombre de Cristo, o cada oración que elevan en los tiempos de enfermedad muy dura y grave, es aún un más excelente peso de gloria que los aproxima a su encuentro con su Señor. Me escuchaba hablar de David Brainer, un joven que fue a predicarle a unos indios, y la enfermedad que él tenía era muy dura, muy difícil, y mientras él estaba enfermo con los dolores, él escribía y relataba muchas cosas, pero de su boca siempre salió esa, aunque declaraba que era muy duro para él, obviamente, pero siempre hablaba dulzuras de su Señor, y cuán dulce era la comunión para él con el Señor. Entonces, cuando ellos estén cruzando esta cortina hacia la eternidad, no va a haber infierno, no va a haber demonio, no va a haber acusación que reclamen por sus almas para perdición, porque mientras atraviesan este durísimo valle de sombra de muerte, no tienen temor, porque el buen pastor está con ellos infundiéndoles aliento hasta que lleguen a las moradas eternas. Salmo 118, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así es que, hermanos, cobremos aliento en tiempos de aflicción. No se nos ha prometido que no nos vamos a enfermar, no se nos ha prometido que no vamos a morir,
este cuerpo. Así que cobren aliento en tiempos de calamidad, situaciones traumáticas, enfermedades o muerte, pues nada nos separa de nuestro pastor que está infundiéndonos aliento constantemente. Y esa es la firme convicción del creyente. Triunfaremos en medio de las aflicciones. Amén. Versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora cambia la figura, ya no es un pastor el que cuida, y ahora habla de un anfitrión que le exalta. Y esta metáfora conecta un poco con el verso anterior en relación a quienes quieren hacerle daño. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. En medio de una batalla campal, los angustiadores creen ver solo a David. Esta es una ilustración. O lo ven desventurado, o ¿dónde está tu Dios?, le decían en otros salmos. Sin embargo, en presencia y en medio de los impotentes burladores y angustiadores aparece Dios, poniendo una mesa con elegante vajilla, los mejores manjares, los mejores vinos, y como excelentísimo anfitrión, para una bienvenida a su invitado, le derrama aceite perfumado sobre su cabeza para el brillo del rostro, que refresca también la resequedad de la piel, producto del calor del desierto. David sabe, viendo estas cosas, David sabe que llena va a ser su copa hasta el límite, produciendo en el invitado una alegría que lo sobrepasa. Y esta es una clara metáfora que representa que hasta en las peores dificultades o en los peores tiempos, rodeados de peligros, tenemos un banquete continuo en el Señor. Tenemos un banquete continuo, una inagotable fuente de regocijo y de bendiciones que producen paz y gozo desbordante. Un ejemplo que a mí me gustó mucho del Nuevo Testamento podría ser, por ejemplo, el banquete continuo que vivía Esteban. Se dice de él que era lleno de gracia y de poder. Su copa estaba rebosando, sin duda. Y debió ser notorio a todos, pues cuando los angustiadores tomaron a Esteban y lo llevaron al concilio para juzgarlo, cuando fijaron sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y luego de predicar a los enemigos del Evangelio y a los angustiadores que les crujían sus dientes contra él para matarlo, dijo, lleno del Espíritu Santo: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Luego arremeten contra él, lo matan a pedradas, pero antes de que la última piedra toque su cuerpo para darle muerte, él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y agrega algo: no les tomes en cuenta este pecado. Imagínese usted rodeado de gente que le está tirando camotes gigantes de piedra para matarlo, y usted pidiéndole al Señor: no les tomes en cuenta este pecado. A veces nos enojamos por un insulto que nos hacen a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero él estaba recibiendo pedradas y oraba por ellos para que sean perdonados. Estas son las palabras de un hombre que vivía un banquete continuo en presencia del Señor. Un hombre no llega a morir con esa convicción y disposición en el corazón, sin estar sentado a la mesa, disfrutando de los banquetes suculentos del Señor y de tener un inamovible convencimiento de que Cristo es su pastor y que nada le falta. Nada le falta. No pidió justicia: Señor, acaba con ellos después que muera. Nada me falta, estoy completo en mi Señor. Perdónalo, Señor, estoy completo en Él. Ahora piénselo usted. ¿Estamos disfrutando de estos banquetes continuos en la presencia del Señor? La mesa ya está puesta, y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no? ¿Por qué deberíamos estar buscando las migajas miserables de la autocompasión cuando
Ya tenemos un festín en Cristo. Y es algo tremendo saber que a pesar de los enemigos, de las dificultades, de los perseguidores, las aflicciones, tenemos un banquete disponible, continuo en Cristo. Un soporte a prueba de todo. Creo que muchos nos sentimos pequeños al ver estos ejemplos, como Esteban. Tuvieron aflicciones mucho más allá de lo que nosotros hemos llegado hasta el día de hoy. Pero eran hombres comunes, y sí sufrieron, y sí lloraron, y sí se dolieron, pero lo atravesaron como si realmente estuvieran dándose un festín. Demostraron tener una fe inquebrantable, cuyos ejemplos para nosotros es para que entendamos de que realmente las aflicciones más duras en esta vida no estamos desprovistos, no estamos desamparados, no solamente tenemos un lugar de descanso, tenemos un anfitrión que nos ha puesto un banquete hasta para los tiempos más negros y duros de esta vida. ¿Cómo nos vamos a vivir confiados entonces en el buen pastor? No tenemos que llegar a ese punto de aflicción de Esteban para poder disfrutar de la mesa del Señor. Él ya la sirvió, ya estamos convidados a esa mesa, ya nos ha ungido, ya nos ha dado la porción del Espíritu Santo. Contempla esta mesa. Contempla el aceite y que rebosen nuestras copas de alegría por lo que el Señor hace por nosotros. Y finalmente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y así, después de cada de estas declaraciones de fe que ha hecho David, después de proclamar con mucha convicción quién es su pastor y todo lo que hace por él, llega a la única conclusión posible, que es seguro. Es seguro que el bien y la misericordia me van a acompañar todos los días de mi vida. Es seguro que habitaré en la casa del Señor por la eternidad. Una versión lo expresa de esta forma: y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin. Durante días sin fin. Quiero decir que la referencia de la casa de Jehová en los tiempos de David puede significar, y obviamente, la comunión con Dios, la comunión cercana con Dios. Más allá de la estructura física, porque recordemos que en ese tiempo no estaba todavía el templo, estaba el arca en el tabernáculo. Ahora, hermanos, esta es una verdad gloriosa, y si tuviésemos que resumir este salmo completamente, podríamos decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Seguramente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de mi Dios por días sin fin. ¿Qué mayor esperanza podemos tener nosotros? No importa cuán oscuro sea el valle que atravesemos, nuestro Señor nos va a alentar, nos va a alimentar, saciará nuestra sed, enviará el bien y la misericordia como nuestros guardaespaldas fieles, y al final del camino nos espera la eternidad en su presencia, habitando en su casa, con su amor, con su gloria, por días sin fin. Y no puedo concluir este sermón sin darle todo el crédito a Cristo. Hermanos, el Señor ganó por derecho propio, con sus propias manos, con su propia sangre, estos títulos. Él es nuestro pastor, Él es nuestro anfitrión. Y fíjese, para ser nuestro pastor, Él cargó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros, mientras nosotros andábamos descarriados. Para que tú y yo pudiésemos descansar en delicados pastos, Él, cargado y fatigado, sudó gotas de sangre en un huerto. Para que pudiésemos nosotros ser saciados en abundantes fuentes de agua, Él tuvo que pasar sed y beber vinagre. Para que nuestra alma sea confortada y restaurada, guiada en la justicia, su alma fue puesta en angustia y aflicción. Para que seamos
infundidos de aliento en los valles sombríos, su vida fue cortada entre los vivientes. Para que Él sea nuestro anfitrión y convidarnos a su mesa, tuvo que llevar nuestras iniquidades a la cruz. Y para que podamos morar por días sin fin en su casa, Él puso su vida en expiación por nuestro pecado. Resucitó, ascendió a la diestra del Padre y está preparando lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. ¿Qué más puedo decirte, hermano? ¿Crees que Cristo es digno de tu confianza? Amén. ¿Crees que Él va a cuidar de ti o tus planes son mejores que los de Él? Deja que Cristo se ocupe de tus necesidades. No nos hace falta nada con Él. Seamos obedientes a su voz. Sigámosle a donde Él vaya. Él es digno de nuestra confianza. Solo sus pastos dan verdadero descanso, solo sus aguas sacian eternamente, sus cuidados nos restauran para bienestar eterno. Su directriz es verdadera dirección y segura guía para la eternidad. Cristo es nuestro pastor, no tenemos necesidad de nada más. Amén. Finalmente, no sé si alguien que no conozca a Cristo está aquí presente, pero solamente puedo decirte lo siguiente: si Cristo no es tu pastor, todo te falta. Tus riquezas, tu fama, tu puesto, tus habilidades, todo es humo y todo va a desaparecer pronto. Mañana puedes morir y todo acaba. Cuando andes en valles de sombra de muerte, no tendrás soporte a tu lado porque no tienes pastor. No habrá bien, no habrá misericordia para ti, que hoy sí están disponibles, pero algún día ya no lo estarán. El día de mañana, si partes de este mundo sin arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo, todo acceso al bien y a la misericordia habrán terminado para ti, si es que ven a Cristo, el pastor de nuestras almas. Ven y entra por el redil, ven y entra por la puerta del redil. Vas a ser apacentado con la verdad y tu alma será saciada eternamente. Confiesa tus pecados como nosotros y Él te perdonará como a nosotros. Va a lavar tus maldades y te hará una nueva criatura. Amén. Vamos a orar.